Soy Eduardo Cruz, médico oncólogo del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, siempre en compañía de Milagros Tincahualpa. Ella es voluntaria del Club de la Mama y está colaborando siempre con nosotros en la moderación, ¿no?, de estos temas, estas charlas que con mucho cariño nosotros brindamos a los pacientes, a los familiares y al público en general, ¿no?, interesado en temas oncológicos, ¿no?, que quiere aprender un poco más, brindando información pues, específica e información detallada sobre diversos temas, ¿no? En esta ocasión, el ponente va a ser el doctor Saúl Ferreira. Te dejo Milagros para que puedas presentar al doctor y el tema del día de hoy. Muy bien, doctor, buenas tardes. Y bienvenido nuevamente a los días lunes de las charlas educativas. El doctor Eduardo Cruz es el coordinador general, es médico del Departamento de Medicina Oncológica, coordinador general de estas charlas educativas. Como lo dijo el doctor, hoy día vamos a tener y se va a hablar de un tema muy importante, ¿no? Que es, ay, se me fue, Dios mío. Bueno, te escuchas, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, Milagros, te escucha bien, Ya. no te preocupes. Ya, el tema que se va a tocar hoy día es inmunoterapia, cómo el sistema inmune combate las células tumorales. Pero antes de mencionar a la persona que va a dar la ponencia, voy a hacer un agradecimiento. eh, a ver, un momentito, por favor. Bueno, sí, esto de acá lo organiza el Departamento de Oncología Médica de la Dirección de Medicina del INEM. No se olviden de, Diosito, no se olviden de hacer sus preguntas a través del chat. Ahora sí voy a presentar al doctor, el doctor Saúl Ferreira, médico residente del Departamento de Medicina Oncológica. Doctor Saúl, inmunoterapia. Bienvenido, doctor Saúl. Dios, se me está complicando. Bienvenido el doctor Saúl Ferreira, vuelvo a repetir, médico de residente del Departamento de Medicina Oncológica. Y adelante, doctor, con su ponencia. Buenos días con todos. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema muy importante y que está cambiando la manera en que tratamos el cáncer. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la inmunoterapia, cómo el sistema inmune combate las células tumorales. Quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si en lugar de atacar el cáncer solo con medicinas, con radioterapia o con quimioterapia, lográramos que nuestro propio sistema inmunológico reconociera y lo eliminara? Es justamente el principio de la inmunoterapia, en la cual nuestras células encargadas de la defensa de nuestro cuerpo va a tener como objetivo poder detectar y poder eliminar esas células cancerígenas. En esta oportunidad vamos a centrarnos un poco en lo que es el sistema inmunológico, la definición de inmunoterapia, los tipos de inmunoterapia, en específicamente dos principalmente, que son el PDL, que son los de todo el control, y el CAR-T-cell, que son también los actuales. Y nos vamos a enfocar más adelante en el uso en ciertos cánceres como es la mama, el melanoma y cáncer de pulmón. Lógico, en específico, controla nuestras defensas. Es compleja red de células, tejidos y órganos que tiene como objetivo protegernos de todos los daños. Es varias y señales como son las células cancerígenas. Este sistema inmunológico va a estar conformado por órganos especializados, que son las amígdalas, los nódulos linfáticos, el vaso, el timo, las placas de piel y también como órgano fundamental lo que es la médula ósea, encargada de la producción de las células
como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, Raúl, estamos con un entre problema otras de señal. células. Se te está escuchando bastante entrecortado. No sé si puedes ubicarte en una zona donde tengas mejor cobertura, porque de verdad que está siendo difícil seguir la charla. Digo, cambio de Ya, zona. con tranquilidad nada más, tenemos tiempo, así que, a ver, ubícate en un lugar donde podamos tener mayor cobertura. Y empezamos de nuevo. Doctor, parece que es el sistema del internet que está fallando. Raúl, tú nos avisas cuando estés listo. Doctor Cruz, quería saber si se puede ver, si se escucha mejor. Ahora sí, se escucha perfecto. Ya, listo. Entonces empiezo nuevamente. Buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la inmunoterapia, cómo el sistema inmune combate las células tumorales. En, como tal de contenido tenemos la definición del sistema inmunológico, inmunoterapia, los tipos de inmunoterapia. En esta oportunidad nos vamos a centrar en dos principalmente, que son los inhibidores de punto de control y también la terapia CAR T-cell, que es un nuevo tratamiento. Y cómo aplicamos o cómo enfocamos esos tipos de tratamientos en el cáncer de mama, melanoma y pulmón. Primero vamos a definir un poco el sistema inmunológico, en la cual comprendemos que es una compleja red de células, tejidos y órganos que tiene como objetivo poder protegernos contra virus, bacterias o células cancerígenas con la intención de hacernos daño. Ese sistema inmunológico va a estar conformado por una serie de órganos, como son las amígdalas, los ganglios linfáticos, el timo, el vaso, y tenemos como también órgano fundamental la médula ósea, que es encargada de la producción de los glóbulos. Van a ser células encargadas de la defensa de nuestro organismo. También recordar que a nivel de nuestros intestinos tenemos las placas de Peyer, el apéndice, como órganos protectores. Cuando ingresa a nuestro organismo o tenemos células que son anormales o no propias, es este sistema inmunológico que lo va a detectar, lo va a atacarlo y posteriormente eliminarlo. ¿Cómo funciona? Mediante tres simples pasos en los cuales la detección de intrusos. Cabe recalcar que los virus, bacterias o células en la superficie de estos microorganismos o células anormales van a presentar estructuras o proteínas en las cuales nuestras células de las defensas van a encargarse de la detección. Una vez que el objetivo, por así decirlo, está detectado, va a producirse una respuesta inmunitaria en la cual las células como macrófagos, células T o linfocitos van a atacarlo mediante mecanismos como son la mediante los lisosomas, entre otros. Y posteriormente, una vez que las células hayan reconocido estos antígenos tumorales, van a ir a órganos específicamente como son el timo, en el caso de los niños o los ganglios linfáticos, en la cual posteriormente se va a dar, llevar a cabo lo que es la memoria inmunológica. Ahora nos centraremos específicamente en la definición de inmunoterapia.
como vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si en lugar de atacar las células cancerígenas, no solamente con quimioterapia o radioterapia, lográramos que nuestro mismo sistema inmunológico eh, pueda reconocer y atacar las células cancerígenas? Es el Aquí, Saúl, principal quería hacer punto. un paréntesis. Dígame. Quería hacer un paréntesis solamente para hacer recordar a nuestros pacientes un poco de lo que ya hemos venido hablando en todas estas sesiones, ¿no? Y bastante importante lo que tú has mencionado en estas palabras iniciales sobre el sistema inmunológico y cómo interviene en el funcionamiento de la regulación, ¿no? En general de las infecciones y sobre todo en detener el crecimiento de células anormales. Ahora, hemos hablado muchas veces cuál es el origen del cáncer, ¿no? El cáncer en general. Son un conjunto de enfermedades, ¿no? Que tienen un origen similar, pero características distintas, ¿no? Un cáncer de mama no es lo mismo que un cáncer cerebral o un cáncer de estómago. Son enfermedades distintas, pero cuando vamos y analizamos el origen, ¿no? ¿Cómo nace una célula cancerígena? Esta se debe a la suma de alteraciones genéticas, ¿sí? Que se van dando en el transcurso de la vida de esta célula, por el cual obtiene mecanismos que permiten que esta célula se inmortalice, es decir, pierde el proceso de muerte celular normal y comienza a dividirse de manera descontrolada, ¿no? Y adquiere otras capacidades, ¿no? Como son infiltrar, como hacer metástasis a otras zonas, viajar a distancia a través de los vasos sanguíneos. Comienza, ¿no? En el microambiente del tumor a generar otro tipo de células. Existe un estímulo, ¿no? Con otras células del microambiente del tumor, se forman nuevos vasos sanguíneos para irrigar a estas células que están en constante crecimiento. Es decir, es un complejo número de reacciones metabólicas, ¿no? De funciones de distintas células que permiten que estos tumores pues, continúen su crecimiento. Ahora, una de las características más importantes dentro de todo lo que en los últimos años hemos descubierto es que la evasión del sistema inmunológico es una de las principales características por las cuales las células cancerígenas se perpetúan en el tiempo. Y como tú bien dijiste, el sistema inmunológico se encarga de combatir lo extraño en el cuerpo. Si tenemos una infección, ¿no? O presencia de bacterias o virus o hongos patógenos, ¿no? Es decir, que tienen el potencial de generar enfermedad, pues nuestra primera línea de defensa van a ser el sistema inmunológico, van a haber células que se van a comer a estos bichos, ¿no? O van a generar un efecto citotóxico mediante la segregación de enzimas, que son al final proteínas que van a destruir, ¿no? Las células extrañas o estos microorganismos extraños. Entonces, es importante que el paciente entienda de que lo que has mencionado al inicio es el normal funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Es decir, cuando una célula comienza a adquirir características, ¿no? De alteración de su material genético, comienza a tener cierta expresión de proteínas en su membrana que no son normales, pues nuestras células de defensa reconocen a estas células como extraña y la eliminan. Esa es la función que ocurre en nuestro cuerpo. Y esto ocurre en todos nosotros. O sea, nosotros estamos formando células alteradas que por algún mecanismo, ¿no? Han perdido la función normal y que potencialmente pueden volverse células cancerígenas, pero ahí tenemos el sistema inmunológico. Entonces, el conjunto de alteraciones finalmente hacen que esta célula pues evada el sistema inmunológico y pueda perpetuarse en el tiempo y llevarnos a el cáncer, ¿no? Muy bien, entonces quería aterrizar un poco esa información para que nuestros pacientes entiendan que, o entiendan la importancia del sistema inmunológico en la génesis, en el origen de los diversos tipos de cáncer y cómo la inmunoterapia ha venido a revolucionar el tratamiento para algunos tipos específicos de cáncer, ¿no? Continuemos, por favor, Saúl. Continuemos, Saúl. Creo que estás sin volumen. No. Conforme la investigación ha ido avanzando, en la actualidad existen nuevos tratamientos innovadores
que poco a poco se van incluyendo en las diversas patologías oncológicas. Uno de ellos es la inmunoterapia, en la cual es una forma de tratamiento médico que se utiliza el propio sistema inmunológico para prevenir, controlar y atacar el cáncer. A diferencia de la quimioterapia que mata las células cancerosas, la inmunoterapia va a modificar o estimular la respuesta inmune para que sea el propio organismo el cual vaya a atacar las células cancerígenas. Existen diversos tipos de inmunoterapia. Estos son los principales en la cual tenemos los inhibidores de punto de control y la terapia de transferencia de células T. También tenemos los anticuerpos monoclonales y las vacunas de tratamiento contra el cáncer. El principal punto que vamos a enfocarnos va a ser los inhibidores de punto de control inmunitario, en la cual las células de nuestro organismo y las células cancerosas van a tener en la superficie de las mismas ciertas proteínas que son los inhibidores de punto de control, sean estos PDL1 o CTCLA4, que normalmente tienen como objetivo frenar el ataque de los linfocitos T. Uno de los fármacos más utilizados en la actualidad tenemos al pembrolizumab y nivolumab. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que va a tener como objetivo utilizar las células de las defensas a fin de deteriorar o dañar las células cancerosas y poder alcanzar una respuesta completa en la cual vamos a encontrar diversos órganos y tejidos encargados de lograr ese objetivo. Esta plantilla va a describir más que todo cómo es que actúan los inhibidores de punto de control. Las células T son células inmunitarias poderosas capaces de combatir el cáncer. Estas van a estar muy ligadas contra los antígenos que son los inhibidores de punto de control, que van a estar expresados normalmente en la superficie de las células, como vemos en este gráfico, en la cual esos inhibidores van a evitar que los linfocitos actúen sobre las células normales, se van a acoplar y cuando se dé este mecanismo no va a actuar. Es un mecanismo en el cual las células cancerosas también han adoptado como mecanismo para evitar o un mecanismo de evasión, evitar que los linfocitos puedan atacarlos. En el caso de los inhibidores de punto de control, van a evitar ese tipo de bloqueo, se van a unir a, esas son llavecitas y es ahí que, por ejemplo, va a actuar la inmunoterapia como objetivo, una vez que se hayan bloqueado estos mecanismos, las células inmunológicas van a tener la capacidad de poder destruir las células cancerígenas. Otro tipo de tratamiento utilizados en el CAR-T-cell eh, son la extracción de linfocitos del paciente, en la cual posteriormente se van a modificar en laboratorios especializados y dentro de las células de las defensas se van a agregar ciertos tipos de antígenos tumorales que posteriormente van a ser reconocidos por los linfocitos y eh, con el objetivo de que se puedan atacar las células cancerígenas. Como lo vemos en este gráfico, este tipo de tratamiento de inmunoterapia son muy actualizados, lastimosamente no lo encontramos actualmente en el Perú, pero a nivel de Estados Unidos y Europa son un tipo de método para tratar lo que son específicamente las leucemias, linfomas y mielomas. Actualmente, este tipo de tratamientos se están utilizando en esas patologías refractarias, ya sea tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia. Y se ha demostrado que aquellos pacientes que son tratados con CAR T-cell, se logra incluso un 70% de respuesta. Es decir, que el 70% de estos pacientes se van a poder curar, ya sea de leucemias, linfomas o mielomas. El mecanismo en el cual consiste este tipo de tratamiento es en la cual principalmente se va a extraer las células sanguíneas del cuerpo y se va a principalmente a tener como punto de control las células T, que son células encargadas del ataque
hacia células cancerígenas. Estas van a ser modificadas genéticamente en laboratorios especializados y se les va a agregar un antígeno quimérico a fin de que más adelante, cuando nuevamente esas células sean reinyectadas a nivel del organismo, puedan posteriormente reconocer a las células cancerosas y atacarlas. Esto tipo de tratamiento, como también tiene beneficios, también tiene efectos adversos, como son las respuestas inflamatorias de nuestro organismo, porque lo que estamos activando son las células de las defensas. Y muchas veces estas, al atacar las células cancerígenas, pueden producir cascadas de inflamación. Como siguientes tratamientos de inmunoterapia tenemos los anticuerpos monoclonales, que son proteínas que normalmente las células cancerosas o las células normales en la superficie de estas células se van a tener ciertas proteínas que son como mecanismos de reconocimiento o tratamientos dirigidos contra esas patologías, en la cual tenemos ya sea para diversos tipos de cáncer, como cáncer de mama, linfomas, incluso cáncer de cervix, cáncer de pulmón, tratamientos dirigidos que ya previamente con las charlas hemos ido explicando. Y lo que actualmente está de boga, que son las vacunas terapéuticas contra el cáncer, en la cual vamos a tratar de ver más que todo la respuesta inmunológica nata que tiene nuestro organismo. Muchos de ellos también ya están en curso, como son las vacunas contra el virus de papiloma humano, en la cual se ha podido determinar se ha determinado la eficacia con el objetivo de poder disminuir que esta patología del cáncer de cervix se pueda desarrollar. Actualmente existen diversos estudios o ensayos en la cual ya se están estudiando el uso de esas vacunas en diversas patologías como cáncer de próstata, cáncer de vejiga. La inmunoterapia, ¿qué limitaciones tiene? Obviamente, como es un tratamiento que está actualmente en curso, en tratamiento de investigación, eh, no está aprobada en todos los tipos de cáncer. Al momento existen ciertas patologías que ya tienen aprobación y no todos los pacientes responden de la misma forma, porque hay que tener en cuenta de lo que va a utilizar es el sistema inmunológico y cada paciente va a actuar de diferente manera, porque cada uno tiene diferentes formas de defensa, por así decirlo. Ahora, esos medicamentos, la inmunoterapia, también tiene efectos adversos no tan como la inmunoterapia, no tan tóxico, por así decirlo, como la quimioterapia, pero más que todo va a estar relacionado con efectos de inflamación de órganos. Pero hay que recordar que mediante el uso de ese tratamiento va a existir un monitoreo eh, consensuado entre el paciente y el médico a fin de poder detectarlos y que se pueda tratar inmediatamente. Antes de hablar de los tipos de inmunoterapia en la forma en la cual se está utilizando en los diversos tipos de cáncer, es muy importante recordar que esta inmunoterapia tiene ciertas contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta o situaciones en las cuales el paciente nos va a hacer un poco de pensar en la forma de cómo administramos el tratamiento, en la cual tenemos ciertas patologías, como va a actuar a nivel del sistema inmunológico, también existen enfermedades que van a atacar el sistema inmune, como son las enfermedades autoinmunes, ya sea lupus, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple, en la cual al administrarse la inmunoterapia puede haber un riesgo de exacerbación de los efectos adversos. Tenemos también como una contraindicación relativa para el uso de ese tratamiento, los que son las enfermedades activas, como son el VIH y la tuberculosis. Eso significa que para poder nosotros iniciar algún tipo de tratamiento oncológico con estos medicamentos, primero tenemos que controlar la tuberculosis, primero tenemos que controlar lo que es el VIH para posteriormente administrar la inmunoterapia.
Hay que tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen una inmunosupresión, es decir, que las defensas estén bajas, no vamos a tener un resultado esperado eh, con el uso de la inmunoterapia. Aquellos pacientes post-trasplantados, ya sea de órganos sólidos como riñón, corazón y pulmón, y que esos a su vez por el uso de corticoterapia van a tener, por así decirlo, las defensas bajas. Por ende, la inmunoterapia se tiene que pensar o se tiene que evaluar con el paciente a fin de poder administrarlo. Actualmente, la inmunoterapia es un tipo de tratamiento que ha estado en auge y tenemos medicamentos aprobados para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, cáncer de pulmón, melanoma. El melanoma es un tipo de neoplasia en la cual a raíz del estudio de esa enfermedad se ha podido determinar que puede ser utilizado en diversos tipos de patologías. También tenemos aprobación para linfomas y vejigas. En nuestra institución actualmente tenemos aprobado inmunoterapia para cáncer de mama, cáncer de pulmón, tenemos aprobado para melanoma. En el caso del linfoma y vejiga, lastimosamente no lo tenemos aprobado. Esperemos que más adelante, con las investigaciones, con el tema administrativo se pueda aprobar. Para que tener en cuenta que cada tipo de cáncer es diferente y cada paciente es diferente. Por lo tanto, no todos los pacientes van a ser candidatos para el uso de la inmunoterapia. Pero conforme la investigación avanza rápidamente, esperemos que ese tipo de tratamiento esté en todas las patologías oncológicas. Para hablar de la elección de la inmunoterapia, tenemos que tener en cuenta el tipo de cáncer, que ya lo mencionamos previamente, el estadio clínico, es decir, que si es un cáncer localizado, un cáncer avanzado o un cáncer metastásico, porque en cada escenario de la enfermedad va a tener el tipo de inmunoterapia y el tipo y la forma de respuesta al tratamiento. Hay que reconocer los síntomas y los biomarcadores, que son, como ya mencioné, que a nivel de las células cancerosas van a existir proteínas que van a caracterizar cada tipo de célula y que van a ser posteriormente dianas para el tratamiento de la enfermedad. Tenemos que evaluar, obviamente, el estado general del paciente, ver la condición óptima del estado de salud a fin de que podamos determinar de que el paciente sea candidato a inmunoterapia. Como ya mencioné, no es lo mismo tratar a un paciente en un escenario temprano que tratar al paciente en un escenario avanzado. Y otros factores tenemos que evaluar si el paciente es hipertenso, diabético, tiene otras comorbilidades, como ya mencioné, las enfermedades autoinmunes, si es que el paciente tiene una infección activa, con el objetivo de que si la enfermedad autoinmune está controlada o la enfermedad infecciosa esté controlada, podamos iniciar lo antes posible el tratamiento con la inmunoterapia. Vamos a centrarnos un poco en los posibles efectos adversos del tratamiento con la inmunoterapia. Si bien es cierto, son menos efectos tóxicos comparados con la quimioterapia, lo cual se traduce que este tratamiento de inmunoterapia es más tolerable, hay menos efectos adversos, pero hay que tener en cuenta que lo que más se ha reportado tras la administración de estos medicamentos es la fatiga, las náuseas, los problemas dérmicos, existe inflamación de órganos, ya sea pulmón principalmente. Y conforme se da el tratamiento, es muy importante que los pacientes puedan reportar durante la consulta cualquier tipo de efecto adverso a fin de que podamos tratarlo inmediatamente. Ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es la inmunoterapia en el cáncer de mama. Si bien es cierto, existen diversos tipos de cáncer de mama,
Actualmente en nuestra institución tenemos aprobado inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama triple negativo es un tipo histológico o una variedad de esa enfermedad sumamente agresiva. Conforme la investigación ha ido avanzando, se ha podido determinar de que cuando asociamos el tratamiento de la quimioterapia más la inmunoterapia, en este caso pembrolizumab, se ha evidenciado en el caso de pacientes, por ejemplo, que son candidatos a que el tumor es un poco grande, existe compromiso ganglionar axilar, se ha podido determinar que la unión de la quimioterapia más la inmunoterapia ha logrado alcanzar mayores respuestas posteriores a la cirugía, lo cual se va a traducir que más adelante el cáncer de mama no vaya a volver, lo cual, como nosotros llamamos la recurrencia de la enfermedad. También en aquellos pacientes que son metastásicos, es decir, que tenemos más de 2 órganos comprometidos o un escenario 4, se ha demostrado que la administración de quimioterapia más inmunoterapia ha logrado mayores respuestas con el objetivo de poder controlar a esta enfermedad. Y más que todo, como menciona esa diapositiva, hay que tener en cuenta el PDL1. El PDL1 es un tipo de característica que nosotros estudiamos a nivel de la biopsia del tumor y podemos traducirlo de que si hay una mayor expresión de este marcador, que es el PDL1, vamos a demostrar o evidenciar que mayor va a ser la respuesta. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una paciente de nuestra institución. Es una mujer de 45 años que no tiene ningún antecedente personal, no reporta ningún tipo de enfermedad, ya sea infecciosa o hipertensión o diabetes, y tampoco menciona antecedentes oncológicos de relevancia. Ella tiene un tiempo de enfermedad aproximadamente 6 meses, en la cual tiene dolor torácico, tiene dolor a nivel del hígado, por así decirlo, y a su vez hay una masa de 6 centímetros palpada a nivel de la mama izquierda. También se documentó lo que es un compromiso de la areola y pezón. En los estudios de extensión que se le ha realizado, se demostró que también tenía un compromiso a nivel del hígado, es decir, hablamos ya de una metástasis. Como lo he mencionado previamente, en este caso la paciente es tributaria, antes era tributaria de quimioterapia. Actualmente, con la investigación que se ha dado, la paciente también se beneficiaría de inmunoterapia. En nuestra institución, al momento, solamente tenemos aprobado la inmunoterapia en escenario metastásico, en escenario avanzado. Por ende, a la paciente se le ofreció tratamiento de quimioterapia más inmunoterapia. Por lo tanto, con el tratamiento que está recibiendo actualmente en los estudios de reevaluación, en los estudios de control, se ha determinado que la enfermedad está controlada. La lesión a nivel de la mama ha reducido significativamente de tamaño y las lesiones a nivel de hígado están resueltas. Por ende, la paciente actualmente se encuentra recibiendo dicho tratamiento. Uno de los principales neoplasias o cáncer de la piel que afecta a la población peruana debido a los rayos ultravioleta es el melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer de la piel que se ha demostrado y se ha evidenciado que tiene buena respuesta a la inmunoterapia. En el caso de esa patología, los medicamentos principalmente utilizados tenemos el pembrolizumab, el nivolumab y los inhibidores de CTLA4. En el melanoma tenemos, con respecto al uso de inmunoterapia, dos principales escenarios. Una en la cual el tumor
o la lesión en la piel está sumamente localizada. Por lo tanto, estos pacientes son candidatos a cirugía. En el caso de nuestra institución, tenemos aprobados para escenarios 2B y 3A, en la cual también aquellos pacientes que tengan un compromiso ganglionar se van a beneficiar. Posterior a la cirugía, los pacientes con los pacientes melanomas posterior a la cirugía van a recibir un tratamiento con inmunoterapia por aproximadamente un año de pembrolizumab adyuvante. Este tratamiento ha demostrado que posterior a la cirugía, más el uso de este medicamento, va a disminuir que más adelante esta enfermedad pueda volver. Posterior al tratamiento, los pacientes van a tener un monitoreo, un seguimiento estricto a fin de controlarlos. También tenemos que el melanoma tiene la capacidad, como es un cáncer sumamente agresivo, tiene la capacidad de invadir o infiltrar otros órganos muy aparte de la piel, muy aparte de los ganglios linfáticos, ya sea el compromiso hepático, pueden hacer metástasis cerebrales. En este tipo de escenario tenemos aprobado el uso de nivolumab, que es un tipo de inmunoterapia que va a utilizar las células de la defensa a fin de poder evitar o que avance esta enfermedad. El siguiente caso que voy a presentar es un paciente que ha sido tratada en nuestra institución. Es una mujer de 48 años que tenía una lesión en planta del pie derecho. En este caso, cuando se realizó la biopsia, se pudo determinar que la paciente padecía de melanoma lentiginoso acral. Cuando se hizo el estudio de extensión o evaluación de la enfermedad con tomografías, no se pudo determinar que haya extensión a nivel de otros órganos como los ganglios linfáticos, por lo cual se estableció que la enfermedad solamente estaba localizada a nivel del pie derecho. Con estos hallazgos, la paciente posteriormente fue sometida a una resección quirúrgica de la tumoración, por lo cual entendemos que es una paciente que ha estado en un escenario temprano, por lo tanto, se iba a beneficiar de inmunoterapia. Ante ello, la paciente recibió aproximadamente un año de pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, y posterior a la cirugía y con los estudios de reevaluación se determinó que la paciente al momento no tenía enfermedad. Por lo tanto, en la última consulta tenemos que es una paciente que lleva 3 años sin recurrencia, 3 años sin que la enfermedad pueda regresar. La siguiente patología muy utilizada en esta enfermedad es en el cáncer de pulmón, en la cual vamos a tener diversos medicamentos como armas terapéuticas con el objetivo de poder evitar que esa enfermedad siga avanzando. Uno de ellos son los inhibidores de punto de control, como los PDL1, los PD1 y los CTLA-4, que son mecanismos que previamente ya expliqué. Este es un slide que nos va a poder determinar el tipo de patología, el tipo de inmunoterapia con respecto a esa enfermedad. Hay que recordar que el tratamiento de inmunoterapia es un tratamiento actualizado, es un tratamiento novedoso en el cual va a utilizar las células de las defensas para actuar. Es un tratamiento sumamente diferente a la quimioterapia, en la cual va a estimular al sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células cancerosas. Es conocido como un tratamiento de medicina de precisión porque va a adaptar se va a adaptar a las características precisas del tipo de patología, en este caso, el cáncer de pulmón, en la cual va a utilizar las células de nuestras defensas a fin de poder controlar y evitar que esa enfermedad siga avanzando. La célula cancerosa es un tipo de célula neoplásica que va a ser destruida por el mismo sistema inmunitario. Hay que reconocer que tenemos que evaluar lo que es el estadio clínico del cáncer de pulmón, si es que se está localizado.
Ahora, cuando hablamos de cáncer de pulmón, tenemos dos tipos principalmente que son las células pequeñas y las células no pequeñas, que se van a determinar mediante los estudios histológicos en el microscopio. Dentro de esos dos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas es la más frecuente. Se estima que aproximadamente entre 8 o 9 personas de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón van a tener ese tipo de patología en comparación con el cáncer de pulmón de células pequeñas, que son aproximadamente entre 1 a 2 por cada 10 pacientes. Dentro de esas dos patologías, que son sumamente diferentes, el cáncer de pulmón que más se va a beneficiar o que se beneficia es el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en la cual se ha documentado que los inhibidores de punto de control van a tener principal acción durante esa patología. En este gráfico podemos evidenciar que las células cancerosas en la superficie van a tener membranas y que son los puntos de control, que cuando están juntas el sistema inmunitario no los reconoce. Es un mecanismo de evasión a fin de que esas células puedan preservarse. Una vez que los medicamentos como son el pembrolizumab y el nivolumab bloquean estos canales, van a ser capaces de que las células inmunológicas puedan reconocerlas y atacarlas. En el cáncer de pulmón tenemos medicamentos como pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab y durvalumab que están principalmente aceptados para el uso del tratamiento de esa patología. Hay que tener en cuenta que esa enfermedad va a estar localizado a nivel de tórax, a nivel de los ganglios linfáticos y a su vez tiene la capacidad de poder afectar otros órganos como son el hígado, tiene capacidad de invadir el sistema óseo e incluso poder llegar a nivel de nuestro sistema nervioso central como el cerebro. Cada escenario es sumamente diferente y por ende cada tipo de medicamento va a tener una indicación específica. Ahora, hablamos del INEM. Actualmente tenemos inmunoterapia. En este caso tenemos pembrolizumab aprobado para pacientes en escenario metastásico, es decir, aquella patología que ya tiene un compromiso extrapulmonar. Como mensaje final, tenemos que tener en cuenta que el tener un cáncer no es sumamente fácil, tanto para el paciente, porque conlleva a un deterioro de la enfermedad, del estado de salud, si es que no recibe tratamiento en el momento, por así decirlo. Pero hoy más que nunca, cuando la investigación ha estado avanzando de manera exponencial, tenemos nuevas opciones, nuevos tratamientos y nuevas esperanzas en la cual cuando se administre este tratamiento de inmunoterapia, vamos a alcanzar mejores respuestas, vamos a tratar de eliminar el cáncer a fin de que el paciente pueda curarse. La inmunoterapia es una prueba de que la ciencia sigue avanzando con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y a su vez la supervivencia. Hay que recordar que los pacientes no están solos, que tienen un equipo médico, recursos y sobre todo tienen fortaleza en el interior, como son las defensas, que son células que nosotros mismos vamos a poder utilizar para combatir esta enfermedad. Es por ello que considero que es sumamente importante ese tipo de charlas a fin de que podamos nosotros, como personal médico, brindar este tipo de información porque va a permitir que los pacientes tengan mayor autonomía, tengan mayor conocimiento de la enfermedad, tengan mayor conocimiento en cuanto al tratamiento que ellos están recibiendo. Esto sería todo lo que quería conversar con ustedes con respecto al tema que se me ha asignado para hablar con respecto a inmunoterapia. Doctor Cruz. Muchas gracias al doctor Saúl Ferreira. Bastante completa la charla, con puntos muy importantes que creo que van a hacer que nuestros pacientes pues tengan curiosidad sobre este tratamiento, como lo dijo el doctor, que en los últimos años ha venido mostrándose como una indicación pues para muchos tipos de cáncer, ¿no? Y sobre todo por la eficacia que puede tener en
en cierto grupo de pacientes que pueden lograr respuestas permanentes, ¿no? Con inmunoterapia. Muy bien, Milagros, creo que tenemos algunas preguntas Sí, en el chat. No sé si nos sí, puedes ayudar doctor. con eso. Sí. Doctor, ¿en qué tipos de cáncer de mama se aplica la inmunoterapia? Actualmente, con respecto a inmunoterapia, tenemos aprobados ya en nuestra institución inmunoterapia para el cáncer de mama triple negativo. Tenemos el pembrolizumab en escenario metastásico. Al momento no tenemos indicación para escenario neoadyuvante, es decir, con el objetivo de poder disminuir las lesiones antes de la cirugía. Hay que tener en cuenta que la inmunoterapia también se divide también en anticuerpos monoclonales. En este caso también tenemos aprobado para el cáncer de mama HER2 positivo, el trastuzumab y el pertuzumab. Pero si hablamos de inhibidores de puntos de control e inmunoterapia, ya tenemos aprobado en cáncer de mama triple negativo metastásico. Perfecto. Yo simplemente quisiera complementar a lo que ha dicho el doctor Ferreira, que es importante eh, hacer esa distinción, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento oncológico pues implica, ¿no? De alguna manera la estimulación en algunos casos de las células autoinmunes, perdón, de las células inmunológicas, como son el caso del tratamiento dirigido, ¿no? Por anticuerpos monoclonales, como bien lo explicó el doctor, pues esta charla ha tratado de centrarse un poco más en lo que son los inhibidores punto de control, ¿no? Inhibidores PDL1, PD1 y CTLA4, que están indicados en varios tipos de cáncer, pero si hablamos de cáncer de mama, pues la aprobación es para escenario metastásico, es decir, cuando la enfermedad ya no tiene una intención curativa, sino que es un tratamiento para disminuir la progresión y controlar la enfermedad metastásica, y sobre todo guiados bajo biomarcación, que es algo que mencionó el doctor y que es muy importante señalar, porque la medicina de precisión, ¿no? La medicina eh, o la oncología de precisión, que es lo que se busca en estas últimas décadas, es seleccionar pacientes, ¿no? Que tengan características específicas y mediante biomarcadores, es decir, moléculas, ya sea diagnósticas, pronósticas, eh, nos permitan guiar el tratamiento, ¿no? Es más, nos puedan predecir la respuesta al tratamiento. Entonces, en el caso del cáncer de mama triple negativo, el biomarcador sería el PDL1, que es un marcador, es una proteína, ¿no? Que es un receptor que se encuentra en la membrana de la célula tumoral y que cuando este marcador es positivo, ¿no? No vamos a entrar en detalles en el porcentaje ni el método que se utiliza para detectar la positividad de este marcador, porque también es un tema muchas veces de debate. Cuando tenemos positividad del PDL1, pues sabemos que agregar inmunoterapia al tratamiento de quimioterapia obtiene mejores resultados en este grupo de pacientes. Pero nuevamente, no es para todos los pacientes. Incluso dentro del cáncer de mama triple negativo, no todos han demostrado beneficio de agregar al agregarse la inmunoterapia, ¿no? Yo creo que queda bastante claro con la respuesta del doctor. Muy bien, tenemos más preguntas, Milagros. Sí, sí, doctor. Maribel pregunta, yo quisiera ese tratamiento de inmunoterapia y a qué es menos invasivo. Las quimios son terribles. Ella misma dice, para el cáncer positivo también puede ser la inmunoterapia, A doctor. ver, no, la última parte no se escuchó bien. Ya. Eh, Ella misma dice, para el cáncer triple positivo también puede ser la inmunoterapia. bueno, a ver, déjame solo responder esa pregunta. Entiendo que se refiere a cáncer de mama triple positivo, un poco para que el público, a ver, entre en noción un poco para la pregunta. Cuando hablamos de cáncer de mama, normalmente una forma de clasificar según subtipos el cáncer de mama para guiar el tratamiento es mediante la expresión de receptores. Esto se ve y lo hemos hablado en bastantes charlas mediante inmunistoquímica. Pueden haber otros métodos de biomarcación, pero la inmunistoquímica es lo que usualmente usamos. Y en el tumor
podemos tener expresión de receptores hormonales, como son de estrógeno y progesterona, receptores de una molécula que se llama ER2, que tiene implicancias también en la respuesta al tratamiento con estos nuevos anticuerpos monoclonales como trastuzumab o pertuzumab y los nuevos ADCs que han entrado a beneficiar a las pacientes con ER2 positivo, como trastuzumab deruxtecan o trastuzumab emtansine, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cáncer de mama triple positivo, estamos hablando que tiene un receptor, positividad para receptores hormonales y para receptor DER2. Lamentablemente, la inmunoterapia no es una opción en estos casos de primera línea, pero sí tenemos tratamiento dirigido, ¿no? En el INEN, para los cánceres de mama con expresión de ER2 y receptores hormonales, pues la primera línea es con trastuzumab y pertuzumab, tanto para la neoadyuvancia como para la primera línea en set metastásico asociado a quimioterapia, ¿no? Y con respuestas bastante favorables, ¿no? Esto en escenario temprano favorece a lograr respuestas patológicas, es decir, que en muchos de los casos pues, se puede llegar a tener muestras, ¿no? del tumor resecado sin evidencia de células neoplásicas activas. Y en el set metastásico, pues la sobrevida se prolonga bastante a comparación del uso de solamente quimioterapia. Entonces, los escenarios son distintos, pero el beneficio tanto del tratamiento dirigido, ¿no? Guiados por biomarcación, pues es importante para nuestros pacientes. No sé si nos Sí. alcanza de repente tiempo para un par de preguntas más. Bueno, acá Regina pregunta, buenos días, mi mamá tiene melanoma, pero ya está el cáncer en el pulmón y hoy es su primera inmunoterapia. Muy bien. Enhorabuena, hay que ver cómo va con el tratamiento y atento a los eventos adversos, pues, que pueden aparecer y que bien explicó el doctor Ferreira, ¿no? Ya, acá hay otra. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, yo sufro de mastitis ya 4 años, pero este año me detectaron linfoma. Ya estoy en quimio, si se cura la mastitis. A ver, no tiene mucho que ver con el tema de la charla de hoy, pero bueno, el linfoma de Hodgkin es un tipo de linfoma y que el tratamiento de inicio pues es el tratamiento poliquimioterápico, ¿no? Con respuestas bastante buenas, ¿no? Si bien es cierto, la inmunoterapia en este tipo de linfoma sí está aprobada, pero en pacientes refractarios o que no han tenido buenas respuestas, me parece que todavía no lo tenemos estandarizado en el instituto. Pero bueno, si hemos iniciado tratamiento con quimioterapia, pues hay que esperar resultados, ¿no? Podemos lograr buenos resultados con poliquimioterapia en este tipo de linfomas, ¿no? Son bastante quimiosensibles. Bueno, y por la parte de la mastitis, pues habría que estudiarla, ¿no? La mastitis es una inflamación de la mama, no es una patología maligna, es una patología benigna, muchas veces hay que dar tratamiento antibiótico, ¿no? Habría que tener evaluación por un mastólogo si es que hay sospecha de, de malignidad, ¿no? Completar los estudios, ecografías, mamografías, pero, a ver, no es patología oncológica, ¿no? Necesita abordaje de todas maneras en un paciente con quimioterapia, pues puede complicarse si es que tenemos una infección de la mama, ¿no? Entonces, habría que tomarlo con cuidado, hay que ir a la consulta, tiene que examinarlo un médico para determinar si es que realmente hay una infección activa ahí, ¿no? ¿Qué efectos secundarios inmediatos y tardíos debo esperar? Con la inmunoterapia. A ver, Saúl, Ujú. esa pregunta me parece bastante importante, ¿no? De repente podemos recordarle a los pacientes cuáles son los efectos de la inmunoterapia, Con sobre todo respecto los inmunomediados, ¿no? Que me parece que son los de mayor interés, ¿no? los efectos adversos, principalmente, el- si bien es cierto, es mucho menos tóxico que la quimioterapia, hay que tener en cuenta que pueden ocasionar cuadros de astenia, fatiga, diarrea.
pero lo más importante que tenemos que monitorizar es la inflamación de órganos. Por ejemplo, va a producir lo que nosotros conocemos como neumonitis, en la cual tras la aplicación de la inmunoterapia va a ocasionar inflamación del parénquima del tejido pulmonar. Y como paciente se podría detectar si es que progresivamente tras la administración del tratamiento se puede notar que hay falta de aire o hay tos. Son los síntomas principales de la neumonitis. Es por ello que cuando acudamos a consulta se pueda reportar de manera oportuna al médico oncólogo para que posteriormente se pueda realizar los estudios correspondientes, ya sea una tomografía de tórax o una placa de tórax. Ahora, si se determina que el paciente tiene este tipo de patología, como la neumonitis, va a tener que recibir tratamiento médico con corticoides. Ahora, uno de marcadores que nosotros vamos midiendo son las hormonas tiroideas. En el caso de pembrolizumab o nivolumab, podemos ir midiendo en cada sesión de tratamiento, así como pedimos hemograma para ver cómo es el hígado, cómo es el riñón. También solicitamos marcadores de hormonas tiroideas, porque se ha determinado que cierto grupo de pacientes van a desarrollar hipotiroidismo, que es una deficiencia de hormonas tiroideas y que va a tener tipo de sintomatología como constipación, astenia, cansancio, estreñimiento. Y una vez que nosotros detectamos que hay deficiencia de hormonas tiroideas, tenemos que empezar lo antes posible con una derivación al endocrinólogo para que se puedan realizar más estudios y a su vez iniciar tratamiento con levotiroxina. Esas son las implicancias o efectos secundarios que más se han reportado con respecto a esta patología. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay eventos adversos inmunomediados, como mencionó el doctor Ferreira, pues los trastornos hormonales asociados a la glándula tiroides pues son bastante frecuentes, tanto hipotiroidismo, es decir, el déficit de la hormona, como hipertiroidismo pueden aparecer. Tenemos otros eventos inmunomediados, es decir, el sistema inmunológico se activa, ¿no? De tal forma que produce la inflamación, bien lo explicó el doctor. La neumonitis, es decir, la inflamación del pulmón, también es frecuente. Síntomas como dificultad respiratoria, tos, ¿no? Disnea, que es la sensación de falta de aire cuando uno realiza las actividades, pues pueden ser bastante premonitorias, ¿no? Y el paciente tiene que avisar con tiempo para poder suspender el tratamiento e iniciar el tratamiento con corticoides, ¿no? Hemos visto casos un poco más raros y hemos tenido experiencia en el instituto, hay carditis, ¿no? Miocarditis asociada a inmunoterapia, ¿no? Eh, hay alteraciones quizás menos frecuentes, miositis asociada a inmunoterapia, colitis también es quizás un poco más frecuente, ¿no? Diarrea asociada a inflamación del colon, secundaria a uso de inmunoterapia también la hemos visto, hay que diferenciarla de la diarrea pues infecciosa, ¿no? O las enteritis asociadas a neutropenia, que también pueden aparecer en tratamiento quimioterápico, ¿no? Pero me parece que queda bastante claro que la inmunoterapia tiene un perfil distinto y que no está exenta de toxicidades. Muy bien, yo quiero agradecer al doctor Saúl Ferreira, bastante didáctica la charla, con videos, para que nuestros pacientes puedan entender un poco este tema tan complejo, ¿no? Muchas veces es difícil aterrizar la información porque esto implica muchos términos técnicos, ¿no? Mucho detalle a nivel molecular, mucho detalle a nivel de la biología en general del cáncer, pero me parece que el doctor ha desarrollado la charla orientada, con un enfoque hacia el paciente y le agradezco bastante. Agradecerte a ti también, Milagros, por el tiempo, por ayudarnos en fomentar este tipo de charlas y desde tu tribuna, pues, ayudar a los pacientes en el constante aprendizaje sobre temas oncológicos. Conmigo será hasta el próximo lunes con alguna
con otra charla también de interés para todos ustedes y me despido, espero tengan buena semana. Ya nos estamos viendo. Gracias, doctor Eduardo. La verdad que el tema de hoy día ha sido un tema muy interesante. Médico residente del Departamento de Medicina Oncológica. Y también quiero agradecer a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, médica oncóloga del Departamento de Medicina y también del INEM, y fundadora del Club de la Mama, ¿no? Agradecer a ella por darnos la oportunidad de como pacientes estar acá presentes en cada charlas educativas de las cuales entendemos, y esta charla ha sido muy, muy, muy buena. También nuevamente agradecer al doctor Eduardo Cruz, médico del Departamento de Medicina Oncológica, coordinador general de las charlas educativas de todos los lunes. Estamos acá a partir de las 12, de 12 a 1. Y una vez más mencionar que esta charla está organizada por el Departamento de Oncología Médica de la Dirección de la Medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, dirigidas para los pacientes, sus familiares, para los cuidadores y el público en general. Sin más nada que decirles, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 12. Muchísimas gracias y aprendamos más, eduquémonos más, escuchando todas estas charlas.